Pues primero, bienvenida. Gracias. Es, vimos que no pudiste venir en octubre, lo sentimos mucho. En agosto. En agosto. En agosto. Perdón, en agosto. Y lo sentimos mucho por lo de tu papá. Sabemos que tuvo mucha influencia sobre ti, Sí. tu padre. ¿Qué influencia ha tenido en especial referente a Israel? Mi papá es muy importante en mi vida. Mi papá y mi mamá, nosotros somos una familia muy cuajada, muy sólida. Nuestro comedor de casa es muy verdad, es un comedor que funciona, es una red de cariño y una red de convivencia y de apoyo. Todos los miembros de la familia sabemos que podemos subir muy arriba, caer, porque si caemos siempre hay red, ¿no? Es decir que... Y mi padre era un patriarca en el sentido más amable del término, porque era un hombre muy culto, muy tímido, muy de vida interior. Él siempre decía que tenía más vida interior que exterior, no le gustaba demasiado a la gente, no salía mucho, no iba a fiestas, pero en cambio a mí me enseñó desde muy pequeña valores que nunca más he olvidado, ¿no? Yo considero que la educación en el sentido más valórico y moral del término que yo recibí y que me ha cuajado como persona viene de él. Y luego es un hombre que era maravilloso, murió con 88 años y ese mismo año había hecho la renta por internet a mi hija. Mi hija, que es universitaria, no sabe hacerla, y él que le regalamos con 80 años un ordenador y que no sabía cómo poner el dedo, ahora te estaba haciendo la renta por internet, ¿no? Era un hombre muy brillante, con mucha luz, de ese tipo de gente que pasa por el mundo y no encontrarás nadie que hable mal. Probablemente podemos decirle un hombre bueno. Y la verdad es que yo me llevo muy mal con la muerte. Yo no soy nada amable con la muerte, no la acepto, no la entiendo, no quiero entenderla, no me gusta, me enfada. Pero no estaba preparada sobre todo para una muerte tan cercana. Y fue un shock, y la verdad es que aún me viene a visitar por las noches y aún lo te llevo mal. Aún no he hecho todo eso que dicen del proceso del duelo, aún estoy en la negación, aún estoy enfadada, aún estoy con rabia. Y bueno, nos habías contado que él fue el que te platicó de los judíos y del odio, de este odio tan terrible. Mi padre, yo vengo de una familia muy castigada por la dictadura franquista, porque era una familia de la burguesía catalana, muy implicada con los derechos de la República y con los derechos de Cataluña, etc. Bueno, y mi tío abuelo fue la primera condena a muerte que Franco firmó. Franco mató mucha gente sin juicio. Iban por los pueblos, cogían gente y la mataban en las esquinas. Pero mi tío abuelo, que era un intelectual reconocido, su hermano director de un periódico, gente relevante, a ese lo cogieron, le hicieron un juicio militar. Fue la primera condena a muerte y lo mataron por un artículo a favor de la paz. Y fue un castigo fue un mensaje a los intelectuales catalanes y republicanos diciendo vamos a por vosotros, ¿no? Y mi familia sufrió exilio, pérdida de su patrimonio, prisión, bueno, como tantos otros, no somos... Pero es evidente que yo viví en propia carne lo que significó el fascismo. Y mi padre, que había vivido en propia carne el fascismo, con todo lo que significó, odiaba profundamente todo lo que el fascismo significaba. Y desde luego consideraba que la cara más monstruosa de esa ideología totalitaria era el nazismo. Entonces, en una España donde nadie hablaba del holocausto, ni nadie hablaba de nada, en el comedor de mi casa se hablaba del holocausto. Y yo supe antes que existía el holocausto que saber que existían los judíos. Es decir, mi conciencia se creó primero contra el odio antes que a favor de las víctimas. Quiero decir que, porque después todo el tema israelí y judío lo descubrí mucho más tarde. Bueno, lo descubrí en el comedor de casa porque mi padre hablaba de los judíos como un pueblo perseguido, etc. Pero luego uno lee libros, uno va a la universidad, luego viajas a Israel y luego ya pasan muchas cosas y pasan 30 años ya, ¿no? Pero en ese comedor de casa mi padre siempre tuvo la voluntad de que supiéramos que el fascismo o el nazismo era tan terrible que podía llegar incluso a la industria del exterminio, ¿no? Y yo recuerdo que cuando explicaba esas cosas nos horrorizaba y mi madre le reñía, le decía, no se expliques estas cosas a los niños. Pero bueno, ya teníamos una edad, ¿no? Además, yo me he criado rodeada de libros siempre. Mi padre es un hombre muy leído. Yo también. Acabo de publicar una novela en catalán
y me leyó el último, me leyó los papeles y hasta me hizo cambiar el final porque decía que le faltaba aceite al final, le falta un poco de aceite, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahora que me lo preguntas, me dicen que tengo que aceptar que la gente se va, ¿no? Pero cuando lo acepte sí me habrá muerto. Prefiero estar un tiempecito, que supongo que ya empieza a ser largo, enfadada, porque si estoy enfadada me duele menos. Esto de la muerte, y sobre todo los que no somos creyentes, es complicado. La gente que es creyente va más acompañada a la muerte. Los no creyentes lo tenemos más difícil. Los que creemos en la duda, es decir, los que militamos en la pregunta y no tenemos la respuesta, ¿no? Pues lo tenemos más difícil, pero yo no me puedo hacer trampas al solitario, es lo que hay. ¿Cómo las van las mujeres a principios de este siglo? A ver, la gran conquista del siglo XX, sin ninguna duda, ha sido la conquista de la mujer. El siglo XX, que fue un siglo tan terrible en muchos sentidos, el nazismo, el estalinismo, el colonialismo, tiene, sin embargo, dos cosas que son excepcionalmente buenas. Una es los derechos de la mujer se puso de pie después de 2000 años. La mujer tenía un papel en la sociedad, pero era un papel escondido, era un papel que no compartía la vida colectiva, no compartía la historia y no protagonizaba la historia. Y en el siglo XX se pone de pie, empieza en el XIX, pero en el siglo XIX se pone de pie, y el gran fenómeno del siglo XX que cambia el paradigma del mundo es la llegada de la mujer a todos los estamentos, a la vida política, económica, pública, a la dirección incluso de la sociedad, etc. Por tanto, y esto ya no tiene vuelta atrás. Y el segundo gran tema del siglo XX, desde mi punto de vista, es el estado del bienestar. Es un siglo que descubre que todo el mundo tiene que tener sanidad, que los niños tienen que estar escolarizados, que tiene que haber una jubilación cuando acabas de trabajar. Todo esto es el siglo XX. Es decir, el siglo XX habría que tirarlo a la basura si no fuera porque salvamos dos cosas. Porque por el resto fueron los dos totalitarismos más brutales de la historia, el estalinismo que masacró a miles, a millones, y el nazismo que sabemos muy bien lo que significó, ¿no? Y por tanto es un siglo que yo me lo miro, hay días que me lo miro muy mal. Pero luego pienso que ciertamente cuajó los derechos laborales, cuajó los derechos de pensión, de sanidad, cuajó los derechos de la mujer, y eso ya es irreversible. En este sentido, si me preguntas por ahí, la mujer está mucho mejor. Mi madre, mi abuela no podía votar, mi madre no podía ser directora de una empresa, mi hija puede ser lo que quiera. Hemos hecho una evolución en 50 años espectacular, como lo hemos hecho también, por ejemplo, en el tema de la violencia de género. Pero por el otro lado, el siglo XX finales y el XXI cuaja en una parte del mundo la idea de que la mujer es un ser inferior, que puede ser tratado inferiormente y, si hace falta, incluso esclavizado y maltratado legalmente. De manera que, de la misma manera que la mujer ha avanzado en el mundo libre de una forma irreversible, los derechos de la mujer han ido hacia atrás, hacia la caverna, en el mundo islámico. Y es un desastre, es una desgracia para las mujeres y para el mundo. Y luego podríamos poner la lupa pequeña y entonces te diría que tenemos problemas de violencia de género, que aún ganamos menos a pesar de que somos más buenas, que somos, por ejemplo, yo te puedo dar las estadísticas en mi país, pero en mi país la inmensa mayoría de las carreras universitarias tienen mayoría femenina, pero no dirigen la sociedad. Todas las mujeres son periodistas, no hay ninguna que sea directora de periódico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que en el Yemen te pueden casar con 9 añitos, la verdad es que pienso que lo nuestro ha avanzado considerable. Y además ya no tiene vuelta atrás, porque la gente joven ha descubierto que la mujer sexy es la inteligente. Es la que toma sus decisiones, es la mujer libre. Una vez escuché a un chico joven que le decía una cosa muy bella a su chica. Y creo que es una frase que resume lo que somos hoy en día las mujeres. Tenían 18 añitos o así, ¿no? Y en un momento determinado ella dijo algo y él le dice: lo que más me gusta de ti es lo que más odio, que no dependes de mí. Es una frase extraordinaria, yo creo que resume lo que somos hoy en día, ¿no? Pero bueno, en otros lugares del mundo no tienen derecho ni a querer a quien quieran. ¿Tienes una teoría propia acerca de por qué este odio a los judíos y a Israel? Sí, la tengo, pero es de bolsillo. Digo que es de bolsillo porque yo creo que
el prejuicio antisemita es tan importante, es tan profundo, es de tal calado, que no tiene todas las respuestas. Es como el Holocausto. Tú te vas al Museo del Holocausto y me acuerdo que en un viaje a Washington llevé a mis hijos. Noé tenía 13 años y la pequeña tenía 5 años. La pequeña no me importó porque la pequeña, al contrario, entraba en el tren, salía en el tren, entraba en la casita que le explicas, ¿no? La vida es bella a esa edad. Y el niño ya tenía edad para entenderlo y me los llevé Además tuve la suerte de que el director del museo me lo enseñara en persona y bueno, fue muy... Y mi hijo, me acuerdo que mi hijo estuvo toda la hora y media que estuvimos por allí haciendo preguntas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay un momento que no tienes respuesta. Es decir, el Holocausto no lo puedes explicar. Tienes algunas respuestas. El odio antisemita tiene respuestas, pero no tienes todas, porque el mal no tiene respuesta. Es decir, como dice Elie Wiesel, el mal existe, él lo vio. No es una teoría abstracta, no es un concepto filosófico, el mal es real, existe. Y cuando es muy puro, cuando realmente es puro, no tienes respuestas a eso, porque es tan antihumano, tan antinatural, es tan anti todo, que no tiene respuesta, es el negro. De todas formas, uno tiene que hacer una reflexión profunda para entender algunas cosas, ¿no? Para dar respuestas, si no tiene la gran respuesta. Y en el caso del antisemitismo yo tengo algunas. Yo creo que lo primero que forja el antisemitismo es la lucha por la identidad del pueblo judío. Es decir, un pueblo permanentemente conquistado, exiliado, bla, 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 decide mantenerse en su propia identidad. Y esa idea que es el vasallo, el que ha sido finalmente dominado, no acepta al dominador, siempre entra en contradicción con los imperios. Es decir, desde la historia, desde los inicios de la historia, los judíos hacen algo que es terrible, se mantienen judíos. Y mantenerse judíos empieza a crear el discurso del sospechoso. El asimilado no es sospechoso, pero el que se mantiene en sus raíces y en su identidad, a pesar de haber sido violentado, guerreado, castigado, asesinado, lo que usted quiera, y se mantienen allí, con su pesaje y su menorá y su no sé qué, ese tipo es sospechoso. Para el poder más absoluto, siempre es sospechoso. Por tanto, el antisemitismo nace de la supervivencia de la identidad. No habría antisemitismo si no hubiera judíos con conciencia de judíos. Es decir, el hecho de que el judío se mantenga en 3000 años de historia o más como judío, manteniendo sus rituales, sus tradiciones, con todas las variantes y con todos los que quieras, hace que sea el sospechoso universal, es el que no se deja dominar. Lo segundo es que no olvides además que es un pueblo leído y durante toda la Edad Media no hay nada más sospechoso que los libros, y es el pueblo del libro. Es el pueblo, en plena Edad Media, en la Edad Media española, donde hacían campeonatos de bestias y de ignorantes, había unos tipos que tenían un libro y que leían, que sabían leer y escribir. Y había médicos y no sé qué. Y esa idea de esa hipervalorización de la cultura que hace la identidad judía también marca el odio de todas las ideologías totalitarias. ¿Qué odian los totalitarios o qué odian las dictaduras? La cultura. ¿Qué hace el Islam? Intentar que las niñas no estudien. Y se los llevan a las madrazas coránicas o leen el Corán, no leen a Spinoza. Por tanto, fíjate que vamos cuajando. De un lado es un pueblo rebelde, se mantiene en su identidad. Después es un pueblo leído, eso es doble sospecha. Luego, además, el hecho de que inevitablemente tiene que hacer red, es el gran inventor del network. Los judíos son los inventores del network en versión medieval. Tienen que hacer red social porque tienen que defenderse de las sociedades en las que viven. De hecho, no olvidemos nunca que el judío no vive en el gueto, lo enviamos nosotros al gueto. Y en el gueto se forja el network, se forja la necesidad, entonces actúa interrelacionándose, es tercera gran sospecha. Y eso deriva en una cierta capacidad de riqueza que aún lo convierte en un bocado más apetitoso, ¿no? Te estoy haciendo mucha filosofía, pero creo que tiene que ver con esto. Es el pueblo del libro, es el pueblo de la memoria. ¿Por qué hay tantos escritores judíos? Porque es el pueblo de la memoria por excelencia.
Es el judío errante por el mundo recordando que hace 2000 años, 3000 años. Es el pueblo de la memoria, por eso. ¿Y qué es la literatura? Memoria. Fundamentalmente es memoria. De manera que no me parece extraño que a partir del momento, de todas formas, el gran inventor del antisemitismo es, sin ninguna duda, los Reyes Católicos. Bueno, la sociedad española de aquel momento. Pero no olvidemos que si tú lees, por ejemplo, a los clásicos, a los griegos eran furibundamente antisemitas. Cuando tú lees, os aconsejo mucho, las debéis saber conocer, pero la guerra judía de Flavio Josefo, que es los 2 volúmenes Flavio Josefo, que si no me equivoco, su nombre era Yusuf, era Yosef, sí, era judío. Sí, sí, sí. Bueno, pero Flavio nos dio algo bueno, como el tipo finalmente fue el cronista de las batallas romanas, nos da también la mirada, una cierta mirada tierna, a pesar de todo, de su propio pueblo, desde la mirada del conquistador, ¿no? Y yo recuerdo como Flavio Josefo se pelea, recuerdo haber leído en las crónicas con pensadores griegos que dicen que los judíos son lo peor que ha dado el mundo, que no sé qué. Es decir, el antisemitismo viene de muy antiguo, ¿eh? Ahora, cuaja en Europa como gran fenómeno a partir de la expulsión. Y entonces ya la derivada ya es brutal, es decir, es aquella frase tan terrible, ¿no? Primero les dijimos, no podéis vivir con nosotros si no os convertís. Luego les dijimos, no podéis vivir con nosotros. Y luego les dijimos, no podéis vivir. Esto explica Europa, ¿eh? Es el estigma en el sentido más brutal. Tú no puedes ser distinto. Cuando te conviertes y pierdes tu identidad, eres permanentemente sospechoso. El nazismo va a buscar muy atrás, para matarlos. Y es igual que fueran judíos que tenían 5 medallas aquí de la Primera Guerra Mundial y que eran muy alemanes. Era igual, no eran alemanes. Luego las persecuciones en toda Europa, en Austria, en Francia, en Rusia. En la época de Theodor Herzl, el alcalde que gana en Viena es un alcalde que gana exclusivamente con un discurso antisemita. ¿Y qué decir de Paul Valéry, de todos los intelectuales franceses contra Dreyfus y alimentando en la universidad la lucha contra la quema de tiendas judías en el París de la Ilustración, en el París luminoso, ¿no? Al final, yo creo que el judío es el perfecto estigma. Lo tiene todo para ser el estigma. Es cada vez que haya un poder que tenga necesidad de buscar un culpable, lo tendrá allí. No tiene ningún... Es el chiste polaco. ¿Lo conocéis? Hay un bando del gobierno que dice que habrá que expulsar a los judíos y a los ciclistas. Y alguien le pregunta al otro, ¿y por qué los ciclistas? Nadie pregunta por qué a los judíos. Aquí en México, bueno, todo el mundo te conoce a pesar de que viniste una sola vez anteriormente. No, he venido 2 o 3, ¿eh? Mi último viaje a México me cansé porque estaba tan lleno todo. Madre mía, pero también lo entiendo porque es un país muy grande, hay mucha gente que te quiere ver, pero la verdad es que ojalá hiciera viajes un poco más largos. Pero es imposible. ¿Qué relación tienes con nuestra comunidad? No, tengo buenos amigos aquí y tengo un cariño especial por René de Tribuna Israelita porque vivimos en otras épocas muchísimas batallas, especialmente en el mundo de la opinión, porque ella se dedica a perseguir todo el antisemitismo que encuentra en la prensa y hace una buena labor y además como mujer conectamos y luego porque además la comunidad judía mexicana es muy activa. Entonces te leen, te buscan, te envían cosas, te piden, y entonces es una interrelación muy intensa, ¿no? Pero globalmente yo creo que mi relación con el pueblo judío es muy intensa y a la vez es suficientemente lejana, porque yo no defiendo a los judíos, no, yo me encuentro con los judíos cuando lucho contra el prejuicio, es distinto. Es decir, mi ítem de vida es un mundo en el que alguien por defender su identidad o ser distinto nunca sea víctima. Dígase judío, dígase mujer, dígase homosexual. Lo que ocurre es que como el pueblo judío ha vivido 2000 años de persecuciones, es la víctima central de la locura nazi y ahora vuelve a ser el principal objetivo también del fenómeno islamista, es el enemigo de todos los totalitarismos, es el primero de ellos.
hace que finalmente el judío como condición identitaria sea tu problema y tu víctima también, o sea, tu defensa, ¿no? Y esto hace que finalmente yo haya tenido la suerte de conocer muchísimas comunidades, toda la variedad, todo el color, esta cosa tan judía, dialéctica, de que todos son tan distintos y todos tienen opinión, pero que te enriquece mucho, ¿no? A partir de esto reconoces un poquito más todo el fenómeno de la filosofía de vida que significa, en el fondo, la Torá, pero fundamentalmente toda la manera de entender la religión, la relación con Dios y la relación con la gente, ¿no? Yo tengo que decir que he aprendido mucho de lo que he leído, de lo que he escuchado y de lo que me han dicho, ¿no? Y la verdad es que al final, bueno, uno ya se fusiona y ahora me siento judía cuando atacan a los judíos, me siento mujer musulmana cuando la piden a una chica en Teherán, y yo que me gustan los señores me siento homosexual el día que también quieren, es decir, es la víctima, tu objetivo, tu causa es la víctima, y no hay ninguna duda de que el pueblo judío continúa siendo la víctima. A pesar de que ahora los palestinos están mostrados como... No, en el mundo hay muchas víctimas, pero el pueblo judío como pueblo es la víctima por excelencia, es la definición de víctima. Los palestinos son víctimas, pero no de quien dicen. Los palestinos son víctimas de la locura islamista. En su momento de la locura de Arafat, el primer enemigo de los palestinos fue Yasser Arafat, que los condenó a una guerra permanente, los educó en el odio, no les dio ninguna opción de futuro, se cargó todas las oportunidades de crear un Estado, nunca le interesó, prefirió morir con las botas puestas que como un estadista. Creo que fue, de hecho viene de una familia cuyos antecedentes con el nazismo también hay que recordar, porque aquí no se conoce de casi de nada, ¿no? El famoso gran mufti de Jerusalén era su tío, no hay que olvidar eso tampoco, ¿no? Y fue a matar judíos en Bosnia y en Croacia y etcétera, ¿no? Que por cierto luego vivió felizmente hasta su muerte en Siria sin ningún tipo de problema y sin que nadie lo persiguiera. Los palestinos fueron víctimas, primero fueron víctimas, podían haber vivido desde el primer momento de la creación del Estado en perfecta armonía con el Estado de Israel. De hecho, la propia vocación del Estado de Israel es englobar al mundo árabe. Primero son víctimas del anhelo y la ambición de Jordania, que quería la Transjordania, y de los países de la zona que los utilizaron para quedarse en el fondo ese territorio y para expulsar a los judíos de Israel. A partir de ese momento han sido víctimas siempre, no les dieron nunca la nacionalidad, los jordanos los tenían en los campos de refugiados y nunca podían ser jordanos, los palestinos tenían que ser siempre el testimonio vivo de una guerra permanente contra Israel. ¿Qué te cuento en Siria? El concepto palestino nace en los campos de refugiados de Siria. Es allí donde se crea una conciencia de que son algo. Eran árabes. Son palestinos allí y son palestinos en el odio. El gran problema de la identidad palestina es que se forja en el odio. Uno sabe lo que es ser judío, pero porque son muchos siglos de cuajar una identidad, y es una identidad en positivo, es una manera de hacer, de ver, de decir, es un global que suma mucha gente diversa, etc. Ser palestino solo es una cosa, es estar en contra de Israel, en todas sus variedades, de manera que es una identidad que tendrá que reinventarse algún día para que sea posible. Ninguna identidad se cuaja en el odio, nunca, no sirven. Pero fueron víctimas de eso y han sido víctimas de todos los países de la zona que los utilizan, víctimas de sus horrorosos dirigentes. ¿A cuál peor? ¿Qué pasó con Abbas? El pueblo palestino siempre se ha equivocado en sus dirigentes. Abbas es, comparado con los líderes de Hamas, o ya no te cuento de Hezbollah, o de las Brigadas de Al-Aqsa, o cualquiera de estos, pues parece, vamos, le podríamos invitar a té. Pero Mahmoud Abbas, no olvides que su tesis doctoral fue negando el holocausto. Bueno, blanqueándolo, que no habían sido tantos, que era un invento. Claro, este señor es el señor más razonable que tenemos en la zona, ¿eh? Es un señor que negó el holocausto. Pero es un socio para la paz. Sí, sí lo es. Mahmoud Abbas, a pesar de que cuando era Abu Mazen no estaba mucha preocupación, Mahmoud Abbas yo creo que puede ser el hombre con vocación de estadista, si la tiene,
que nos lleve hacia la paz. Pero yo creo que no manda, yo creo que tiene muy poca influencia. Yo creo que los países que alimentan permanentemente la guerra contra Israel no tienen ningún interés en Mahmoud Abbas y son los que mandan de verdad. Y por tanto yo creo que mientras tengamos un problema llamado yihadismo en el mundo no vamos a tener paz en la zona. No lo van a permitir. Es lo que contaba. A los 3 días de la ofensiva en Gaza podríamos haber parado. ¿Quién no lo permite? Los líderes de Hamas que están en Doha. ¿Qué precio has tenido que pagar por defender a Israel? Yo nunca pienso en esos términos, no lo quiero pensar. Si tengo que pensarlo te diría desprestigio. Así. Sí, desde luego. Tú en el momento, la frase esta de parecías inteligente pero ya no, o pensaba que defendías a las causas buenas y ahora veo que defiendes a estos genocidas. Estas son frases que te las encuentras, es decir, en la posición, en la no, durísimos. Pues es que yo tengo el hígado blindado, me importan un pepino, la verdad. Pero sí, además, todos estos tontos, pues son tontos, además son bastante ignorantes, te lanzan el concepto sionista como si fuera un insulto. Exacto. Nunca entendieron nada. Primero, el sionismo además tuvo raíces socialistas, o sea que cuando el ataque te lo hace de la izquierda ni sabe de dónde viene el nombre. Segundo, yo no soy sionista porque no soy israelí, pero es evidente y no hay que olvidar nunca que cuando la ONU hace la vergüenza de equiparar sionismo, que es la construcción de un pueblo, con el racismo, lo hace con el mandato de un tal Kurt Waldheim, cuyas resonancias nazis luego supimos otro tiempo después, ¿eh? De manera que, bueno, es lo de la ONU que comentábamos, ¿no? Tienes ataques que no tendrías por qué tener, gente que te expulsa del paraíso de la bondad porque estás defendiendo a los malos, en algún momento tienes algún sustito. ¿Ah, sí? Sí, bueno, de vez en cuando hay amenazas, pero bueno, eso se resuelve con seguridad, no hay problema. ¿Amenazas a tu vida? O sea? Vivimos en un mundo complicado. También puedo subir al autobús equivocado. La única opción es tener el miedo adecuado, pero que el miedo no te paralice. Pero es evidente que no es un tema cómodo. ¿A ti nunca te ha paralizado? No, yo vengo de una familia que nunca le he paralizado. Todos luchamos contra el fascismo, me toca ahora a mí. Pero también, si me preguntas el coste que tiene defender estas causas en las que creo, te tengo que decir también la parte buena que tiene. Primero, estás en la posición moral. Yo estoy convencida que defender a Israel es la posición moral, si no, nunca estaría en esa posición. Segundo, descubres gente magnífica, creas también relaciones internacionales, te encuentras a gusto. Estoy hoy en México, que habrá gente que me odiará y que me he puesto en la diana, bueno, sí, pero también hay mucha gente que me ama y también lo noto y también me llena y me llega la luz y al final uno se va cada noche a dormir pensando que está en el lugar correcto del mundo, que es donde quiero estar, porque tengo una responsabilidad con la memoria, con la gente que luchó por las libertades, mucha de ella muriendo por el camino, y tengo una responsabilidad con el futuro, porque tengo hijos. Y no quiero que ganen los malos, y son los malos. ¿Quiénes son los malos? Los antisemitas, los furibundos anti-israelíes, los yihadistas, los islamistas, los que odian, los que hacen del prejuicio un concepto de vida y de ideología, los que desprecian al pueblo judío, los que nunca tienen suficiente, los que a pesar de que Israel haga esfuerzos para toda la humanidad, siempre estarán atacándolo, despreciándolo, odiándolo. Yo siempre les digo a estos tipos que, sobre todo cuando me vienen estos ataques, si me vienen de la derecha ya sé de dónde vienen. Cuando me vienen de la izquierda, la mayoría de las veces vienen de la mano del antiamericanismo. Son profundamente anti-yanquis y profundamente anti-israelíes. Es muy curioso que las dos democracias más fuertes del mundo y que han sufrido los peores atentados de la humanidad sean los más odiados por la izquierda. Es muy curioso. Pero siempre les digo lo mismo, pues nada, a vivir de los inventos del Yemen. Cuando os pongan enfermos, todo el medicamento que han inventado los saudíes. Nada, vayan ustedes para allá. Porque el petrodólar no inventa nada, no dedica nada a de medicina, ni a tecnología, ni a inventos, no, compra, vampiriza lo que otros hacen, incluyendo por supuesto los israelíes, porque todos los de Hamas y compañías, el medicamento tiene que ser israelí, se lo toman, pero luego vamos a matar judíos. Yo me acuerdo una vez que estuve en Porto Alegre,
en el Congreso de Porto Alegre, que me fui de Barcelona con un titular del diario El País que ponía: otro mundo es posible, Porto Alegre, la cumbre de las libertades, no sé, bueno. Y yo me voy con mi mochila de Otro mundo posible a Porto Alegre. Y hace un calor, salía de Barcelona en invierno, y en Porto Alegre hacía todo el calor del mundo, o sea, excepto Doha, no hay ningún otro lugar que haga más calor, hacía un calor horroroso. Y uno viene, hice Barcelona, Madrid, Madrid, Sao Paulo, Río, luego me meten en un coche, voy corriendo a donde se hacían las carpas del mundo posible. Bueno, uno llegaba con un poco de calor, asfixiada, cansada, hecha polvo, y nada más llegar, estaba con los organizadores y les digo: perdonen, ¿tendrían una Coca-Cola fresca? Porque hacía un calor. Yo no bebo nuevamente Coca-Cola, pero es un poco la imagen que tienes de la frescura, ¿no? Y el tipo que llevaba aquello me dice: perdone, no bebemos bebida de colonizadores. Entonces me dijo que había guaraná o no sé cómo era la cosa. Bueno, lo tomé, estaba bien, ¿no? Pero el tipo me enfadó, porque luego no sé qué me comentó, y los yanquis, tal, digo: perdone, digo, pero entonces usted es de Brasil. No, creo que era argentino. Digo, pero usted habrá volado, habrá venido en patinete, porque todos los motores de aviones son yanquis. Los inventos, digo, toda la tecnología. Digo, y perdone, supongo que usted se comunica con Tantam porque su móvil, ¿quién cree que Digo, y los ordenadores, olvídese, papelito y lápiz, que a lo mejor también es un invento americano. Anda ya, por Dios. Y luego me fui a la carpa donde teníamos el debate, que era un debate sobre el tema de Israel y Palestina, que me encontré con 50 tipos con banderas palestinas, y era un debate donde había un palestino, un israelí y yo. Teóricamente yo era la mirada internacional, y un palestino a favor de los palestinos, un israelí, por supuesto, era un israelí a favor de los palestinos, o sea, con lo cual me quedé. Bueno, solo te diré que salía de allí protegida por la policía, para que te hagas una idea. ¿Ah, sí? Sí, porque vienen unos tipos un poco. Y claro, y volví a mi casa diciendo, y para ir a la carpa donde hacíamos el debate, fui pasando por lo mejor de cada casa, un poquito de las FARC, un poquito de Hamas, estaban todos. Y claro, volví a casa diciendo: otro mundo es posible, pero si es yo me bajo. En fin. Sin embargo, hace poco algo te indignó del gobierno israelí, lo de la ley Sí. del Estado judío. A ver, yo he quebrado un principio mío que hace 20 años que es sagrado, que es no opinar sobre la política israelí. Porque pienso que, como el mundo en general, todos opinan, todos tienen opinión, todos saben que lo que hay que hacer y lo que no, y quién es el bueno y quién es el malo. Yo siempre he dicho, yo no sé qué diría, yo no hablo de política concreta israelí, porque tengo que ser ciudadano israelí para tener opinión. Yo hablo del antisemitismo, de la situación de guerra, de bla, bla, bla. Bueno, pero esta ley me preocupa profundamente y me pareció que había que hacer un pasito adelante y ser crítica con ella. Porque yo creo que cuando nosotros decimos que Israel está en el lado moral, nos referimos a los conceptos democráticos que tienen que ver con la pluralidad, con la falta de discriminación, con la integración, en fin, todo lo que es la democracia israelí, que ya lo es. Y a mí me parece que esta ley, a pesar de que estoy convencida que en la Knesset pasará sin que haya ninguna discriminación para nadie, es una pésima bandera de imagen. Que además no hacía falta, porque se han metido en ese lío. Ya es un Estado judío, con un 20% de árabes. ¿Para qué meterte en este lío que afecta a la conciencia europea de forma muy sensible, que permite titulares racistas, de acusación racista? ¿No? Me parece un error descomunal. Y necesité, después de venir de defender lo de Gaza, necesitaba levantar la bandera y decir esto no. Fíjate que yo entiendo perfectamente la necesidad de defensa de Israel ante el terrorismo, ante las guerras, ante los conflictos. He ido entendiendo lo que significa ser israelí, vivir bajo los misiles. ¿Quién soy yo para decirle cómo defenderse de eso? Y sé muy bien el tipo de propaganda que se hace cuando hay este tipo de entradas en zonas de conflicto. Sin embargo, esto me cuesta. Esto no. Esto me pone bastante nerviosa. Y hace poquito España... No hace falta que Israel sea el Estado judío. No hace falta. No en los términos en que lo plantean, no hacía falta. Además es una petición de los ultrarreligiosos. ¿Qué te parece la actuación de Netanyahu en general?
Yo nunca opino de los presidentes de gobierno, porque me parecen bien y mal, creo que tienen muchos matices, no es blanco-negro, son grises, y porque es muy difícil ser presidente de Israel. Es muy difícil, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle este es bueno, este es malo? ¿No? Ser presidente de Israel es estar bajo la diana del mundo. Cualquier tipo en Chile, en Uruguay, en Canadá, en Suecia, en Barcelona le dirá que es malo y perverso y que es lo peor que hay. Y es una presión brutal y tienes que sobrevivir como presidente de un país, de una democracia compleja, asediado con vecinos que quieren destruirte, con una permanente situación de guerra, defendiendo además una democracia. Es tal milagro ser presidente de Israel y tal milagro gobernar una democracia como esa, que quién soy yo para decir lo que opino sobre ellos. Me gustan algunos más que otros, pero... ¿Quién es tu favorito? Mira, fue muy popular Ehud Barak y yo creo que se equivocó mucho. Por ejemplo, ¿no? Yo no voy un poco distinta de otros. Y yo creo que Sharon, que ha sido el tipo más demonizado del mundo y que está muy lejos yo en este sentido soy menos conservadora, soy bastante más progresista, yo creo que Sharon fue un tipo con una visión lejana importante. El hombre que se fue de Gaza, no lo olvidemos, ¿eh? Demonizado, odiado, y en cambio el tipo aguantó. Me parece que era un hombre de guerra, pero también un hombre de paz, ¿eh? No olvidemos que fue el hombre que sacó a la gente de Yamit cuando la paz con al-Sadat en Egipto, es decir, y era el tipo que había ganado la guerra y luego los fue a sacar y dijo, esto forma parte de la paz, ustedes fuera. Era un hombre con una perspectiva. Lo que pasa es que decir esto aquí no puedes, bueno, te linchan, ¿no? Pero a mí me parece que Sharon ha sido de los tipos importantes que ha tenido Israel. Era un hombre eficaz en la guerra, pero fue un hombre con mirada hacia la paz. Otros han sido un poco más veletas. Olmer, no sé, pero tampoco quiero mucho opinar de verdad, ¿eh? Y Netanyahu me parece un tipo duro, un tipo fuerte, listo como el hambre, muy listo. ¿Quién? Netanyahu. Me parece un hombre muy brillante, muy inteligente, pero todo lo que hace no me gusta. De manera que no... Pero no me... Dejémoslo ahí. Pero lo hago por respeto, ¿eh? Yo sé. Es que, oye, ser presidente de España es fácil. Además, cualquier tonto lo puede ser. Lo tenemos demostrado. Ser presidente de Israel no es cualquier cosa. Y apenas... Todos estos que hablan tanto, que gestionen una democracia en conflicto, con muertes, con millones de personas que quieren destruirte, con logística y dinero para financiar el terrorismo, mantén la democracia, mantén el equilibrio, da derechos civiles, den dinero para investigación. Es un milagro permanente. Cada día Israel es un milagro, cada día. Por tanto, yo tengo mucho respeto. A mí me parece que hay países muy fáciles de gobernar. Ninguno lo es, pero de verdad que hay gente muy inútil que puede llegar a ser presidente de gobierno. No creo que pase eso en Israel. Y España acaba de votar el reconocimiento. Hice un artículo sobre eso. Del Estado palestino. ¿Qué opinas? Lo encuentro horroroso, pero horroroso. A ver, ¿yo estoy a favor del Estado palestino? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es necesario, ya sé que es complicado y poco viable, tal como están las cosas, pero creo que es necesario que haya un organismo internacional que diga existe el Estado palestino. Creo que es necesario que ese Estado palestino tenga una gran ayuda de Israel, porque es la única opción de supervivencia, la única opción de supervivencia para los palestinos es que Israel está al lado, sean buenos vecinos, entiendan, porque serán los árabes que vivirán mejor del mundo, sin ninguna duda. Y además creo que todo pueblo que desea tener Estado propio tiene el derecho a tenerlo. Todo esto está claro. O sea, no me encontrarás nunca en miles de artículos una sola palabra en contra del Estado palestino, porque no lo estoy. Pero desde luego, a mí me parece evidente que si tú quieres reconocer algo que aún ni tan solo ha pasado por una mesa de negociación en un conflicto que lleva muchos miles de muertos, como mínimo pídele que ese Estado reconozca al de al lado. Es que no les han pedido ni lo mínimo. Oiga, usted mire, para que yo Suecia, que soy amigo de los pobres del mundo, para que yo Suecia reconozca el Estado palestino, usted tiene que sacarme esa frase tan bonita que dice que su objetivo es destruir a Israel. Punto.
Porque yo no puedo reconocer un país que tenga como misión destruir al otro. Ni eso. Pura propaganda, puro gesto porque queda bien en el mundo árabe, porque queda bien en los amigos del petrodólar y porque es gratuito, pero no sirve para la paz. Lo que ha hecho España, además con Rajoy poniéndose el primero de la cola, es un concurso de tontos. Pues es evidente que no sirve para la paz. Han hecho el titular, han hecho la foto, bien. ¿Y? Pero dicen que en el texto dicen de que será con base a las negociaciones. Sí, bueno, claro. Sí, pero mientras hicieran... Entonces, esperen. Si tiene que ser a base de las negociaciones, esperen. Porque si es un Estado gobernado por las brigadas de Al-Aqsa, yo quizá no lo quiero. Oiga usted, porque no querría una Alemania nazi. Pues tampoco quiero un país yihadista. Por tanto, esperen ustedes a ver cómo... No. Los suecos, que ahora son progresistas, tienen un ministro de izquierdas, han dicho, lo reconocemos y todos a ponerse en la cola para no quedar mal. Porque es el tema que de siempre, porque contra Israel se vive mejor. Pero no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, es que la visión internacional de Rajoy tampoco es una maravilla. O sea, hace lo que puede el hombre. Europa en general... Un recaudador de impuestos hecho presidente, no. Europa en general está de alguna manera... Pero los socialistas tampoco son mejores en España, o sea que... Por eso los catalanes nos queremos ir, estamos hasta las narices. Sí, ¿qué pasa en Cataluña ahorita? Queremos ir, muy fácil, nos queremos ir. de Europa. Estamos hasta hartos de tener un pasaporte que pone España, queremos irnos. Queremos ser un país normal, gobernándonos de forma normal, democráticamente y pacíficamente, y queremos votar eso, y no nos dejan votarlo. Y estamos luchando para poder votar. En el siglo XXI luchamos para poder votar. Una nación que tiene 1000 años de historia, que solo hace 300 que perdió sus derechos a causa de una guerra con España, que no nos hemos vuelto a recuperar, y ahora solo pedimos votar. Y nos dicen que no, pero votaremos. Y si gana el sí, nos iremos. Pero bueno, esa es otra guerra. ¿Existe el Islam moderado? Qué buena pregunta. El Islam como religión no es moderado. No lo es. Puede tener una lectura moderada. Claro que sí. Yo conozco mucha gente que es musulmana creyente y practicante, que son tolerantes, que son democráticos, que son buena gente, que nos iluminan, que nos enseñan. Por supuesto, uno puede vivir las religiones o con tolerancia o con intolerancia. Ahora, el texto sagrado, el Corán, no es moderado. No lo es. Especialmente no lo es para la mujer, para las minorías, para los cruzados, para todo aquel que no es musulmán. Es un texto etnicista que mantiene a unos por encima de los otros y que además justifica de una forma bastante rotunda la yihad. Pero yo entiendo que uno puede perfectamente interpretar los textos sagrados. Claro, si interpretamos la Torá de manera también literal, podríamos encontrarnos con muchos problemas. Es evidente que tú tienes que hacer una interpretación bondadosa y tolerante de la trascendencia religiosa. Eso te hace mejor persona. O puedes hacer una lectura intolerante y te hace peor persona. Pero es cierto que de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, la más intolerante es el islam. Tiene una cierta lógica porque es la última y tiene que ser más radical que las otras. Sin ninguna duda, en estrictamente la concepción religiosa, el judaísmo es lo más tolerante que existe. De hecho, el propio judío puede debatir con Dios. Los judíos sois una gente tan rara que os peleáis con Dios. Es algo que para un cristiano es raro, porque Dios no se toca. Pero esto es el Talmud. El Talmud es la permanente interpretación sobre Dios. En las escuelas religiosas, ¿cómo se acaban los exámenes? Habiendo varias posiciones, ¿no? Es decir, es evidente que el judaísmo pone el hombre, la mujer, el ser humano, en el centro del interés. Y Dios trasciende ese ser humano, pero es el hombre el que tiene que hacerse mejor persona, el que tiene que mejorar, el que discute, el que interpreta y reinterpreta, otro le interpreta a él. Es muy dialéctico. Eso hace que el judaísmo no sea una religión de dominio, sino que es una religión fundamentalmente de mejora personal. En el fondo el Shabbat es eso, es una disciplina de vida. El cristianismo ya es dogmático. Cuidado, Dios no se discute, es un dogma. Con lo cual, como no se discute, lo discuten como mucho los sacerdotes, pero el pueblo llano se tiene que comer
las mikvahs en versión cristiana, así, ¿no? Sin discutirlas. Ya no tenemos el Talmud, nosotros ya no discutimos, la Biblia ya es la palabra de Dios. Pero bueno, a pesar de todo, a pesar de ser un dogma, los dogmas son maleables. Pero el cristianismo también fue el fundamento de muchas barbaridades, y de mucha sustentación del poder más oscuro. Pero bueno, ¿cuál es el peor? ¿Por qué el Islam es el peor? Porque es revelado. Es decir, este es dialéctico, hablemos. Este ya es dogmático, no sé. Y este es revelado. Es que no puedes ni interpretarlo. Es la palabra de Dios que ha venido a la tierra. ¡Bum! Y te ha caído encima. Y claro, este es el que produce más problemas porque tiene una esencia más intolerante. A pesar de esto, uno puede tener una mirada moderna del islamismo y de los textos sagrados, de las suras coránicas, etc., y puede vivir en sociedades democráticas. O uno puede tener una lectura rigorista y ser un yihadista. Claro, también en el judaísmo uno puede ser un ultraortodoxo o puede ser un ultraliberal. La Torah también permite eso, con la diferencia que no van a matar a nadie, claro. ¿Está en peligro el yihad? Estamos en peligro en México. Bueno, lo que ocurre es que América Latina se está convirtiendo en una pista de aterrizaje. Más que del yihadismo, en este caso es mucho del chiismo. Realmente la puerta de entrada que significó todo el eje bolivariano, de todo el fenómeno chiita y del fenómeno de Hezbollah, es muy preocupante en América Latina. Y luego también sí que es evidente que se van cuajando en la América Latina comunidades islamistas, sunitas en este caso, vinculadas a planteamientos abiertamente integristas. No olvidemos que América Latina fue donde hubo uno de los atentados más emblemáticos. Fue un acto de guerra de un país contra otro. Lo que ocurre es que desgraciadamente Argentina va dando tumbos, ¿no? Va dando las últimas posiciones del gobierno de la Cristina Kirchner respecto a ese tema son repugnantes. Por cierto, que usar a un judío para eso también es repugnante. A mí me parece que el ejemplo de Timerman es uno de los ejemplos de autoodio y de desprecio de tu propia identidad. Es el perrito apaleado que quiere que lo quieran y entonces baja la cabeza un poco más y solo lo van a apalear más. Solo se respeta la dignidad. Él la perdió en el tema de Irán. Estamos en peligro en México. Estamos en peligro en el mundo, porque el mundo es la trinchera. La trinchera es el mundo, perdón. Y por tanto, en cualquier momento puede haber alguien que piense que un supermercado es un objetivo. Yo creo que ahora el fenómeno lo tenemos más en Oriente Medio y estamos un poco más tranquilos, pero se repetirá, esto no ha acabado, esto no ha ni llegado al cenit, esto es un fenómeno que va a hacer mucho daño aún. No, yo creo que aquí no tendréis un atentado porque esto se ha convertido en una zona de tránsito. Esto está pasando ahora en Cataluña. De toda España, Cataluña se ha convertido en un santuario del islamismo radical. Desde que es un santuario, estamos llenos de imanes salafistas, hemos dejado de ser un objetivo. Nosotros hemos bajado el nivel de riesgo de las últimas posibilidades de atentado, que fueron un grupo pakistaní que detuvieron, que querían atentar en el metro de Barcelona, y ahora estamos en un riesgo bajo porque están viniendo todos. Gracias, Pilar. A ti.